con el doctor José Polo, quien nos va a hablar del método Momentum, que tiene como propósito crear valor para emprendedores, empresarios y gobernantes. Él ha ayudado a gerentes, emprendedores y líderes a crear soluciones exitosas y de alto impacto. Director del Centro de Excelencia en Sistemas de Innovación, CESI, en el cual ha ayudado a más de 1000 empresarios en procesos de gestión de la innovación, de diseño de nuevos bienes y servicios y en estrategias de equipos de innovación. Es director del Programa de Fortalecimiento del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Programa de Innovación en MIPYMES Agroindustriales y conjuntamente con ACOPI lidera el programa Íconos del Atlántico. Bienvenido. Hola a todos, buenas tardes. Mil gracias a ACOPI por esta invitación especial. Para mí es un gran honor participar en el Congreso Nacional de Pymes. Desde siempre he confiado en ACOPI como el gran aliado que nos ha ayudado a democratizar los procesos de innovación en la región Caribe, especialmente en el Departamento del Atlántico, donde tenemos pues varios proyectos de gran impacto, de gran envergadura, que se han convertido en referentes a nivel nacional y nos han ayudado a crecer la masa crítica de empresas innovadoras. Muy agradecido especialmente con la doctora Rosemary por la confianza que siempre ha tenido en el Centro de Excelencia en Sistemas de Innovación y en José Polo, que desde el principio supo que el camino para innovar eran las pymes. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Tengo una presentación muy breve donde les cuento cómo estamos desarrollando nuestros procesos de innovación, especialmente en el proyecto Íconos del Atlántico. El proyecto Íconos es el fondo de cofinanciación más grande que tiene el país para un departamento específico. Tenemos un fondo de 10.000 millones de pesos para cofinanciar 51 proyectos de innovación. Estos 51 proyectos de innovación nos llevan no solamente a un impacto estimado de unos 25.000 millones de pesos en inversión privada dura en proyectos de innovación, sino también al escalamiento de estas iniciativas en materia de generación de capacidades internas en las empresas que ayudan a empoderar a sus equipos de trabajo y ayudan a generar sinergia en lo que tiene que ver con creatividad aplicada, lo que tiene que ver con desarrollo de proyectos de innovación de alto riesgo y sobre todo con hackear el mercado, que es a lo que nosotros siempre le hemos apuntado, con cambiar la cultura de consumo, con crear soluciones que nos ayuden a minimizar el impacto de la competencia, a minimizar la dependencia del precio como factor que nos diferencia respecto a otros productos que llegan a competir con nosotros y empezar a crear otro tipo de estrategias ganadoras mucho más cercanas a lo que el cliente está buscando. Tenemos acá mi pantalla. Por favor, si alguien me confirma que la estamos viendo, sería ideal. Bueno, tengo la visión acá. Listo. Creo que sí. Tengo una presentación que se llama ¿Tus clientes se desean o simplemente te compran? Es una forma diferente de pensar el proceso de innovación. En la presentación anterior veíamos la importancia que tienen los instrumentos públicos para garantizar ese camino que conduce a acercar las empresas al mercado. La presentación anterior decía algo realmente importante, que es las pymes le están robando mercado a la gran empresa, y no solamente porque tienen unos instrumentos más eficientes que le permiten llegar a esos hitos que antes posiblemente no llegaban por capacidad productiva, por capacidad financiera, por contactos, etcétera, sino que también tienen un factor que las diferencia de las grandes empresas, que es la agilidad. Una pequeña y una mediana empresa tienen mucha más capacidad de entender el mercado de una forma directa, de una forma clara, lo que le permite entender cuáles son los atributos deseables por parte de estos clientes, y al entender esos atributos le permite desarrollar procesos de innovación de una manera mucho más fácil y mucho más eficiente. Voy a intentar compartir nuevamente. Listo. Ahora sí. Y para entender ese proceso de cambiar
la venta por un deseo, es decir, que tu cliente no te necesite, sino que te desee, que se desviva por ti. Ese es el proceso que nos lleva no solamente a capturar un segmento de mercado, sino a retenerlo, fidelizarlo, generar lealtad y desarrollar creativamente con nuestros clientes nuestro proceso de innovación. Pues tenemos que enfocarlo en dos vías. Una ruta externa, es decir, todo lo que va conectado con el mercado, y el mercado no son únicamente nuestros clientes, el mercado también están nuestros competidores, nuestros socios, nuestros aliados, todas las instituciones transversales que hacen parte de este proceso de innovación, minimizando el riesgo, aumentando nuestra capacidad productiva, nuestra economía de escala, e inclusive también hacen parte de toda la red de proveedores que nos ayudan a tener el acceso a unos insumos diferenciados que ayudan a potencializar esa propuesta de valor. Nosotros identificamos en este programa Ícono con las 51 empresas que estamos trabajando en ese proceso de escalamiento de innovación, 4 etapas. Una etapa de descubrimiento donde empezamos por romper un paradigma tradicional de el entendimiento del mercado. Normalmente cuando uno quiere hacer un proceso de innovación, sale al mercado, hace un estudio de los clientes, identifica unos comportamientos, identifica unas características demográficas tipo censo, edad, género, nivel económico, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros radicalmente cambiamos ese enfoque y nos vamos a una pregunta que es clave, que normalmente nosotros como empresarios no nos hacemos. ¿Quién es mi cliente ideal? ¿A quién es ese cliente por el que yo me desviviría por vender? ¿Y quién es ese cliente que se desviviría por comprarme? Y a partir de identificar ese cliente ideal, empezamos con una teoría de clones y espejos donde generamos un proceso pedagógico que nos invita a entender cómo piensa mi cliente y a enseñarle a cómo quiero que se comporte. Cuando nosotros creamos esa estrategia a partir del cliente ideal, lo que estamos haciendo es diferenciarnos de ese cliente que ya está cautivo, de ese cliente que ya está atrapado por alguna otra empresa, ese cliente que no hace parte de mi segmento diferenciado de clientes, sino ese cliente que de pronto no sabe que tiene la necesidad que yo quiero satisfacer o que no sabe que necesita generar, el que yo quiero generar ese deseo por el producto o el servicio que nosotros estamos vendiendo. En esta etapa de descubrimiento la llevamos a una etapa de identificación de la oportunidad. En esa oportunidad empezamos preguntándonos qué necesita nuestro cliente, entendiendo que solamente hay 6 necesidades que son claves para desarrollar el proceso de innovación. No nos vamos a pensar en las necesidades más triviales como alimentación, ocio y recreación, movilización, etcétera, sino que nos vamos a unas necesidades más conectadas con la emoción de nuestro cliente. Cómo le hacemos sentir seguridad, cómo le hacemos sentir que tenemos productos diferenciados y variados para sorprenderlo positivamente, cómo lo hacemos sentir importante, cómo lo hacemos sentir conectado, no solamente con el producto o servicio que estamos ofreciendo, sino con toda la experiencia que rodea al consumo o al uso de lo que nosotros vamos a vender. Y por último, nos preguntamos qué desea nuestro cliente. Normalmente nuestros clientes saben qué necesitan, pero no saben qué quieren. Cuando nosotros logramos dar esa vuelta, hacer clic en conectar con la deseabilidad de nuestro cliente, es cuando empezamos a crear productos que sean simples, que sean completos y sobre todo que sean adorables. Trabajamos sobre la simplicidad, deseabilidad y la usabilidad del producto. Cuando ya nosotros hemos identificado esa oportunidad, pasamos a conectar con los propósitos del cliente, y aquí es la parte más importante de todas. Normalmente uno decía que tenía que vender un producto diferenciado. Uno también decía que tenía que vender, después de los productos nos vendieron la idea de vender una experiencia. Entonces ya no es solamente el producto, sino todas las etapas que rodean al consumo de ese producto, el proceso de compra, el proceso de entrega, los complementos, el proceso de mantenimiento, hasta el mismo proceso de finalización del producto, sino que tenemos que conectar con el propósito de nuestro cliente. Cuando nosotros logramos identificar nuestro propósito como empresa y el propósito de nuestra solución y lo conectamos con el propósito del cliente, lo que estamos haciendo es generar un proceso de ganar-ganar donde todos recibimos utilidad por esa transacción. Aquí es cuando realmente llegamos a crear unos modelos de monetización que sean estables y escalables. Para conectar ese propósito tenemos que hacernos 3 preguntas. Diría que son sencillas, pero en realidad no, requieren un proceso de abstracción mental importante que nos ayude a entender qué es lo que yo vendo y qué es lo que compra mi cliente. ¿Listo? De estas respuestas casi que las hemos logrado construir cuando identificamos esa oportunidad. Un proceso de cómo vendo y cómo compra mi cliente, que lo entendemos desde la etapa del descubrimiento, sobre todo cuando creamos esa estrategia
cognitiva, pedagógica para entregar nuestra solución. Y la pregunta más importante de todas, ¿para qué vendo y para qué compra mi cliente? Cuando nosotros logramos responder sobre todo esa última pregunta, la de ¿para qué vendo y para qué compra mi cliente?, lo que hacemos es combinar ese propósito y es ligar directamente lo que yo quiero hacer y el impacto que yo quiero causar con el deseo que quiere satisfacer mi cliente y la utilidad que le va a generar. Cuando nosotros conectamos esos propósitos, cuando el para qué de mi empresa es igual al para qué de mi cliente, es imposible que un competidor llegue a robarnos nuestro segmento de mercado. ¿Y por qué no nos va a robar nuestro segmento de mercado? Porque nosotros lo hemos construido desde cero, desde la etapa de descubrimiento. Hemos pasado de un mercado masivo, global, con poca diferenciación, cuando trabajamos casi que con commodities y la única estrategia de competencia es el precio, a un mercado donde llegamos a conectar deseos con soluciones, y a partir de conectar esos deseos con soluciones pasamos de un mercado masivo a un mercado diferenciado, a un mercado en nichos, hasta crear comunidades de clientes. Cuando tenemos esas comunidades de clientes, lo que estamos haciendo es un proceso de co-creación activo y participativo que empodera a nuestros clientes en el desarrollo de nuestro producto y los hace sentir parte de nuestra empresa. Cuando uno tiene esto, ya no tiene clientes fieles, sino que tiene clientes leales, clientes que darían la vida por defender nuestro producto. Y después de haber conectado estos propósitos, nos vamos a la monetización. La monetización la tenemos que mirar por 3 vías diferentes. Normalmente uno siempre se concentra en la última que yo tengo acá, que es la del dinero, cómo genero más utilidad, y no podemos olvidarnos de la utilidad. Ahora en la siguiente diapositiva les explico cómo vamos nosotros a aumentar esa utilidad, pero es fundamental que entendamos que hay varias etapas. Primero, ¿cómo generamos un impacto? ¿De dónde sacamos ese impacto? De la conexión de los propósitos. ¿Para qué quiero vender? ¿Para qué quiere comprar mi cliente? ¿Cómo voy yo a medir el impacto que estoy causando? Y al medir ese impacto que estoy causando, lo que tenemos que identificar es cómo le cambiamos la vida a nuestro cliente, cómo generamos experiencia a nuestro cliente a partir de utilizar nuestra solución. Ese impacto tiene que ir conectado directamente con la visibilidad. Todo el tiempo tenemos que estar posicionando nuestra marca. Antes, hace 50 años, teníamos que tener escala productiva, es decir, empresas muy grandes con muchos empleados. Esto era un símbolo de estatus. Entre más empleados tenía, parecía que mi empresa fuera más importante, para poder salir e inundar con productos con poco valor agregado un mercado que pedía poca diferenciación. Hoy por hoy, la diferenciación es casi que a medida de cada usuario. Están haciendo productos dependiendo de cada tipo de persona que los está comprando. El momento aquí, la estrategia aquí es llegar a generar una visibilidad que posicione no solamente el producto, sino una marca que lo respalda. Por eso el prestigio de las empresas hoy por hoy es más importante. No podemos correr el riesgo de equivocarnos con un producto que llegue a penalizar el nombre de nuestro. Entonces, generamos un impacto, medimos ese impacto, generamos una visibilidad, medimos esa visibilidad. Al momento de esa medición lo que tenemos es acceso a mucha información que podemos monetizar de una vía directa, entendiendo mejor cómo funciona el mercado, pudiendo detectar cómo se están moviendo esas tendencias del mercado para saber hacia dónde tenemos que dirigir nuestras estrategias de nuevos bienes y nuevos productos. Tenemos también la posibilidad de anticiparnos a esas nuevas necesidades que puede tener el cliente y poder sacar soluciones que lo ayuden a entender cuál es su nuevo propósito o cuál es el nuevo comportamiento que tiene que desarrollar o que tiene que implementar. Y finalmente me llego a la utilidad. Esa utilidad nosotros tenemos que entenderla no solamente como el porcentaje o la diferencia que nos queda entre el precio de venta y el costo de producción, sino como el margen de reinversión que nos va a poder permitir seguir entendiendo ese comportamiento del mercado y que nos va a permitir escalar nuestra capacidad interna de innovación. Esta es una etapa que se puede desarrollar reactivamente. ¿Qué significa reactivo? Entiendo que hay una oportunidad en el mercado, de pronto hice una etapa de descubrimiento, hay un vacío, voy obsesionadamente por crear las estrategias para llenar ese vacío, y a medida que voy identificando otras oportunidades de innovación, pues voy creando otras innovaciones.
¿Es una estrategia válida? Diría yo que el 99% de las empresas del mundo tienen un sistema de innovación reactivo, el 100% de las empresas del mundo tienen un sistema de innovación, aunque no lo tengan redactado en forma de documento, normalmente engavetado en un archivo alejado del escritorio del gerente. Todas tienen una estrategia de saber diferenciar su producto, de saber llegar a ese mercado. Nosotros tenemos la obligación con nuestra propia empresa, con nuestros empleados y sobre todo con nuestro segmento de mercado, con nuestra comunidad de clientes, de pasar de esa estrategia reactiva por lo menos a una estrategia formalizada y alineada, donde nuestra empresa entienda que la fábrica de innovación no es un fenómeno que sucede una vez en la vida, sino que tiene que funcionar de manera orgánica en el día a día de los procesos rutinarios que nosotros estamos desarrollando. Cuando nosotros hicimos eso, lo que hicimos fue combinar con nuestras empresas del programa Iconos, en el que Acopi, como decía antes, lidera el fondo de cofinanciación más grande históricamente que ha tenido Colombia para un solo departamento y que lo ha llevado a escalar ya posiblemente a otros departamentos de la región Caribe y del resto de Colombia, para poder llevar innovación a muchas más empresas y poder llevar la capacidad de que cofinancien esos proyectos innovadores. Nosotros entendimos que debíamos trabajar paralelamente en el escalamiento de la innovación. ¿Esto qué significa? Crear una nueva estructura de pensamiento al interior de las empresas para que la innovación funcionara de manera sistémica, no reactiva, como les había mencionado antes. Es decir, que ese proceso de innovación se repita con una disciplina, con un hábito, con una rigurosidad tal que la innovación funcione de manera espontánea y orgánica en todos los niveles de la empresa, desde la gerencia hasta los niveles más bajos y desde los niveles más bajos hasta la misma gerencia. Para esto, ¿qué es importante? Tener un horizonte de innovación. ¿Qué es ese horizonte de innovación? Va más allá de la misión y de la visión de la empresa, no es temporal, es decir, no tiene una fecha de caducidad y responde a estas tres preguntas, ejemplo que he puesto yo aquí, que son: ¿cómo voy a pasar a la historia? ¿Cómo quiero ser recordado? ¿Cómo quiero que me recuerden mis clientes? ¿Cómo quiero que me recuerden mis competidores? Es más, añadiría una última pregunta aquí, que es: ¿cómo quiero que me recuerden mis empleados? ¿Listo? ¿Cuáles son esos hitos que yo quiero llegar a cumplir como empresa innovadora y como estrategia de innovación para pasar a la historia, para dejar huella? De ese horizonte de innovación que se compone de dos partes: ¿qué quiero hacer? O sea, ¿qué quiero impactar y cómo voy a lograrlo? Nos pasamos a dos pilares que son fundamentales para soportar ese horizonte de innovación: valores y referentes. Los valores los encontramos como esos adjetivos que son inamovibles en mi estrategia empresarial. Para mí, como diseñador de estrategias de innovación, este es un punto tan importante que cuando creé mi empresa, de todos los nombres posibles, lo que hice fue, a partir de mi horizonte de innovación, identificar esos valores, y dentro de mis valores yo encontré uno que es innovación. Tengo que entregar productos diferenciados que impacten positivamente en el comportamiento de las empresas. Ahí está la innovación. Tengo que trabajar en sistemas. Tengo que trabajar en sistemas porque la innovación no funciona en un área específica de la empresa o en un equipo único dentro de un área o alguna área funcional o algún departamento de la empresa, sino que tiene que funcionar en combinación cross-funcional con todas las áreas de la empresa. Tenemos que trabajar además de innovación y en sistemas, tenemos que trabajar como un centro donde todo confluya, donde todo tenga un punto de llegada, un sitio seguro, un sitio de certezas que le permitan a estos empresarios desarrollar esos procesos de innovación que normalmente vienen cargados de un alto nivel de incertidumbre, que entiendan que hay quizás un polo a tierra que los aterriza y les permite minimizar esos riesgos y que tienen un centro de llegada donde pueden, a partir de metodologías y estrategias, soportar de una manera más fácil y más eficiente ese proceso de innovación. Y un último valor, que es excelencia. Nosotros tenemos que reentender el modelo, tenemos que desaprender muchas cosas para poder lograr un impacto diferenciado. Centro de excelencia en sistemas de innovación. Son tan importantes los valores que me los puse en el nombre. Es más, si pudiera me los tatuaba, porque son los aspectos en los que nunca puedo renunciar en mi estrategia empresarial. Y hay otro tema importante. La estrategia de innovación, más allá que inventarse todo, se debe concentrar en conectar. Y uno debe conectar
experiencias que sean exitosas, y para conectar esas experiencias exitosas nosotros tenemos que identificar unos referentes. ¿Cuáles son estos referentes? Pues desde el punto de vista financiero, ¿qué empresa tiene una estrategia que yo puedo emular? Desde un punto de vista comercial, ¿cuál es la empresa a la que me gustaría imitar? Desde un punto de vista de procesos, ¿cuáles son las estrategias que yo quisiera adaptar a mi propia empresa? Y desde un punto de vista organizacional, de aprendizaje, de un punto de vista más de crecimiento interno, ¿cuáles son las estrategias que yo debería implementar? Y no importa, es más, ojalá que estos referentes estén lo más lejos de tu empresa posible, no solamente en distancia geográfica, sino en industrias totalmente diferenciadas. Yo, por ejemplo, tengo un sistema de crecimiento interno en mi estrategia organizacional que se parece o que se intenta parecer a una agencia especial del FBI en Estados Unidos, donde tenemos agentes en distintos puestos claves como infiltrados que nos están ayudando a entender de primera mano y con mucha anticipación cómo están cambiando las regulaciones, cómo están cambiando los mercados, cómo están cambiando los procesos claves que mueven la estrategia de innovación para nosotros estar adelante de esa jugada. ¿Qué tiene que ver una consultora de innovación con una agencia especial del FBI? Pues prácticamente nada. Lo que nosotros debemos es contestarnos como quién debo pensar. Ni siquiera es copiar la estrategia directamente, es copiar el proceso de crear esa estrategia. Ese es un punto fundamental, porque si vamos a hacer innovación concentrándonos en nuestros competidores directos, lo más probable es que nosotros cometamos los errores que ese competidor directo ya ha copiado. Yo prefiero cometer los errores que los grandes ya han cometido y que por lo menos llegue a estar cerca de su planificación y de su implementación, que los ha llevado a ser los referentes de muchas industrias. Un proceso clave después de esto, de ese horizonte de innovación, de esos referentes, cuando uno identifica referentes, también identifica qué es lo que nos separa de ellos, es decir, cuáles son esos obstáculos y cuáles son las métricas que nosotros deberíamos implementar. Y más allá de esas métricas es cuáles son las metas que nosotros nos deberíamos poner como planificadores de esa estrategia de innovación. Y después nos vamos al diseño. El diseño es cómo reparto eficientemente dentro de las distintas áreas de la empresa mi estrategia de innovación. Dentro de esas áreas de gestión yo priorizo 6 y tienen un orden lógico y secuencial. Primero, gestión estratégica. ¿Cómo alineo la estrategia de innovación con la mega de la empresa y cómo alineo esa estrategia de innovación con las diferentes formas de trabajar de todas las áreas de la empresa que yo estoy gestionando? Una segunda área que son procesos. Los procesos son todas esas actividades que pueden ser estandarizables dentro de la empresa y que requieren un proceso de innovación interna que nos ayude a optimizar la forma como estamos desarrollando nuestros bienes y nuestros servicios. Después, un área de gestión organizacional. Las empresas no innovan, innovan los empleados, innovan las personas, y por tanto tenemos que crear una estrategia de incentivos clara que responda a cada uno de los perfiles de nuestros empleados. Y tenemos que alinear la innovación en el proceso con la gestión estratégica para que ese proceso permita comunicar de una manera eficiente, de una manera clara, el quehacer de nuestro propósito de innovación. Conexiones. Nadie, absolutamente nadie, innova solo. Necesitamos rodearnos de actores claves que nos faciliten el proceso de innovación a partir de actividades de co-creación. Esta co-creación tiene que ser estratégica, tiene que ser bien pensada entre pares, ojalá entre empresas, personas o instituciones que le aporten a tu negocio mucho más que dinero, sino que también le aporten conocimiento y que también le aporten contactos para abrir nuevos mercados. Después de ese proceso de conexión, de co-creación, nos vamos a un área que es el de aprendizaje. ¿De quién debo aprender? ¿Cuáles son las líneas que debo aprender? ¿Hacia dónde está migrando la industria en la que yo me estoy desenvolviendo? ¿Y cuáles son esas tendencias que yo debo atrapar rápida y eficientemente para poder anticiparme a ese mercado? Y por último, me dejo el área por donde normalmente uno siempre empieza, que es el área financiera. Cuando uno llega a ofrecer servicios de consultoría de innovación en las empresas, lo primero que le dicen es: no tengo dinero para innovar. Y no tengo dinero para innovar, ¿por qué? Porque no estoy vendiendo lo suficiente. Y no estoy vendiendo lo suficiente, ¿por qué? Porque es que no he innovado. Y no he innovado, ¿por qué? Porque no tengo plata para innovar. Y estamos en ese círculo vicioso. Cuando uno tiene un horizonte claro de innovación, es decir, sabe cómo va a pasar a la historia y cuál es la huella que va a dejar, cuál es el impacto que va a generar y cómo lo va a causar, uno tiene unos valores fuertes que soportan ese horizonte de innovación y unos referentes que nos ayudan a guiar ese proceso de diseño e implementación de estrategia. Y uno, además de esa gestión estratégica, logra transferir
ese impacto en los procesos productivos que estamos desarrollando, en el equipo de trabajo que está ejecutando todas estas actividades, lo logra permear también en ese ecosistema, en esa atmósfera de innovación que nosotros hemos logrado crear alrededor de nuestra empresa altamente innovadora, y además de eso tiene un proceso de crecimiento interno, lo que hace es optimizar esos recursos. ¿Por qué? Porque estás minimizando el riesgo y esparciendo ese riesgo entre diferentes áreas, entre diferentes actores, de tal forma que creas portafolios tácticos y estratégicos donde siempre ganas. Cuando uno piensa el proceso con esta secuencialidad, lo que termina es teniendo excedentes en el proceso de innovación. Pero no solamente es suficiente con tener el propósito y saber hacia dónde vamos, necesitamos una matriz táctica que nos ayude a generar la agilidad que necesitamos nosotros para efectuar los procesos de innovación, y una matriz estratégica que nos ayude a aumentar el nivel de madurez. Pasar de ese nivel reactivo, donde veo una oportunidad y la trato de satisfacer, a un nivel sistémico, donde nosotros estemos generando esas oportunidades. Es totalmente necesario y clave un proceso de alineación. Tenemos que diseñar una estrategia de comunicación de nuestro plan de innovación y que nos ayude a aumentar el empoderamiento de nuestro equipo de trabajo y a generar ese liderazgo innovador. Recuerda que vamos a llegar donde un empleado que le estamos pagando un sueldo por unas actividades específicas, y de pronto le vamos a mover la silla diciendo: piensa de forma diferente para crear mejores procesos para que mi empresa venda más. Si nosotros no lo empoderamos y no generamos en esa persona el liderazgo suficiente, lo más probable es que no encuentre el incentivo para desarrollar esos procesos de innovación. Esto parte desde crear la imagen y la estrategia de comunicación de nuestro plan de innovación y saber comunicarla y transferirla a todas las áreas de la empresa. Y llegamos a un nivel de optimización. Tu ganancia es primero. Cambiemos esa regla de la contabilidad tradicional donde decimos, bueno, el beneficio es igual a la diferencia entre los ingresos menos los costos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues dos opciones: o aumentar los ingresos o bajar los costos. Y entonces, de eso, pues, nos queda una utilidad, pero cuando nosotros tenemos utilidad llega nuestro socio más importante, que es la DIAN. Entonces uno tampoco quiere tener pues muchas utilidades, y entonces termina castigando las ganancias para pagar menos impuestos, y entonces dice: ya no tengo que optimizar tanto mis costos, sino que tengo que optimizar más los ingresos, y termina siendo un círculo perverso que lo que lleva es a eliminar casi que por completo la ganancia de la empresa. Nosotros tenemos que empezar a diseñar esa estrategia de innovación abrazando la escasez, es decir, tiempos, presupuestos y personal limitado para desarrollar el proceso de innovación, y a partir de una restricción fija y autoconducida empezar a generar el porcentaje de utilidad que nosotros queremos tener en nuestra empresa. Esa es la forma de desarrollar ese proceso de innovación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seguimos un proceso de la contabilidad lineal, utilidad igual a la diferencia entre los ingresos menos los costos, cuando aumentamos los ingresos lo que vamos a hacer es aumentar los costos también. Y cuando aumentamos esos costos también lo que estamos haciendo es añadirle pesos a nuestro proceso de innovación, hasta que lo volvemos cada vez menos eficiente, más rígido, menos flexible. Cuando nosotros abrazamos la escasez y empezamos a desarrollar procesos de innovación con unas reglas claras de juego y unos presupuestos limitados, tanto en tiempo como en personal y recursos, lo que hacemos es aumentar esa capacidad innovadora para un proceso de asfixia en nuestra fábrica de innovación. Esto nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros cuando tenemos controlado cuál es la alineación que tenemos entre ese horizonte de innovación grande que nosotros hemos diseñado en la primera etapa del escalamiento de la innovación, hasta ese proceso de comunicación, empoderamiento y liderazgo. Y finalmente, tenemos que entender que la innovación es un proceso de iteración constante, iteración y pivoteo. Hay que obsesionarnos con la iteración. Ese proceso de iteración no es ensayo y error, como normalmente nosotros lo hemos entendido. Es un proceso de gestión del conocimiento permanente que nos ayuda a entender tanto las crisis de fracaso como las crisis de éxito, que a veces se nos olvida investigar. ¿Qué es lo que va a pasar cuando tu cliente realmente esté enamorado de ti? Y quiero regalarles este diamante que lo he construido con unos socios que tenemos en Boston, referentes de nosotros en metodologías y en formas también de hacer este proceso de consultoría, que cada vez se parece más a un mentoring, a un coach, que a un proceso de implementar
3 o 4 diapositivas, 3 o 4 formas claras, Excel o lo que sea, o software para sacar información de un empresario y entregar una estrategia casi que manufacturada, fotocopiada, a crear un proceso realmente de generación de capacidades. Este diamante tiene dos partes. Una parte superior que está conectada con el portafolio estratégico externo a la empresa, es decir, con esa parte que está más cerca al mercado. Recuerden lo que yo les decía, tenemos que trabajar sobre la usabilidad, accesibilidad y deseabilidad para que nuestros clientes no nos compren solamente, sino que realmente nos lleguen a desear. Y tenemos que medir esos impactos por 4 vías. La primera, el tamaño de mercado medido como el número de clientes activos que nosotros tenemos de nuestros bienes y servicios. Segundo, como el valor de ese mercado, es decir, cuál es el ticket medio que me está generando cada cliente activo. Y tercero, la frecuencia de compra. Cada cuánto me está comprando el ticket medio de ese tamaño de mercado. Concentrarnos en la usabilidad, accesibilidad y deseabilidad con ese proceso de crear productos simples, completos y adorables para poder crear comunidades. Concentrarnos en nuestro cliente ideal. Cuando nosotros nos concentramos en la comunidad, el tamaño puede reducirse porque estamos aumentando el valor y sobre todo estamos aumentando ese valor, ese ticket medio, también estamos aumentando la frecuencia. Y más importante que el tamaño, el valor y la frecuencia, lo que estamos generando es un proceso de entendimiento directo de las tendencias del mercado para poder crear más soluciones deseables. En ese portafolio externo tenemos un portafolio táctico con un valor positivo y un portafolio estratégico con un valor positivo. Un portafolio táctico que nos da los lineamientos y las acciones que debemos ejecutar en el corto plazo y un portafolio estratégico que nos ayuda a aumentar ese nivel de madurez en el mediano y en el largo plazo. Y de ahí pasamos a la parte inferior del diamante, que es donde nosotros nos concentramos en la fortaleza interna que tiene nuestra empresa. Aquí trabajamos con 3 pilares fundamentales: colaboración, motivación y alineación. Necesitamos que sea un proceso colaborativo para generar sinergias en nuestros equipos de trabajo, generar ese momentum dentro del equipo de trabajo. Necesitamos motivación porque estamos pidiéndole la milla extra a estas personas y necesitamos, sobre todo y supremamente clave, un proceso totalmente alineado. Que nuestro proceso de innovación o nuestros proyectos innovadores no se alejen del horizonte de innovación y que nuestro horizonte de innovación esté perfectamente alineado con nuestra mega de la empresa. Aquí tenemos también 4 áreas que son importantes de entender: eficiencia, incentivos y liderazgo. Empecemos por la eficiencia. De ese proceso iterativo nosotros estamos aprendiendo de nuestros errores y también estamos aprendiendo de nuestros éxitos, y lo que logramos es optimizar nuestro proceso de generación de proyectos de innovación. Esa eficiencia la tenemos que traducir en incentivos, y los incentivos dependen directamente del perfil innovador que tiene cada uno de nuestros miembros del equipo de trabajo. Personas más orientadas a entender cuál es el deseo que debemos generar, personas más orientadas a crear las soluciones a ese reto, esa oportunidad de innovación que nosotros hemos identificado, que logramos descubrir, personas que estén más enfocadas en la ejecución del proceso, es decir, que les guste más esa actividad más rutinaria, repetitiva, más de construir cosas reales y ver ese resultado tangible, y finalmente un perfil más ejecutivo, más ambicioso, que se concentra en las diferentes etapas de ese proceso de innovación, pero está normalmente en más contacto con la salida al mercado de ese proceso de innovación. Liderazgo, y el liderazgo no es solamente el que hable más fuerte o el que logre motivar a más equipos de trabajo, es el que logre sacar adelante con multiplicidad de recursos estos proyectos de innovación. Cuando nosotros logramos optimizar esta máquina en términos de eficiencia, incentivos y liderazgo, lo que creamos es un entorno innovador al interior de nuestra empresa. Hemos creado nuestro propio ecosistema de innovación que se compone de los diferentes equipos de trabajo. Y aquí también tenemos unos portafolios internos, tácticos y estratégicos. Cuando uno habla de los sistemas internos de gestión de la innovación, que es la última etapa que estamos haciendo con las empresas de íconos del Atlántico, lo que logramos es tener unos proyectos que tienen victorias tempranas. Y generamos un proceso de tipo bola de nieve, una sinergia súper efectiva, donde el desarrollo exitoso de los diferentes proyectos que componen la matriz táctica y la matriz estratégica genera ese empoderamiento necesario para crear el entorno de innovación. La consecución misma de los proyectos de innovación es la que nos lleva a generar unos incentivos casi que invisibles, no monetarios,
que conducen al liderazgo y a generar eficiencia en nuestros procesos. Es aquí cuando nosotros logramos aumentar realmente el nivel de madurez de innovación en nuestras empresas. Yo sé que les he hablado supremamente rápido y que he dejado por fuera muchos otros temas. Quería aprovechar esta oportunidad de la mano de Acopi para ofrecerles a 25 empresas que estén acá un seminario más profundo. Estaremos trabajando entre 75 minutos y 90 minutos el desarrollo de estas iniciativas que yo sé que les van a servir. Esto es un apoyo adicional que les da Acopi, nuestra querida doctora Rosemary Quintero, que siempre ha contado con el CESI como su amigo fiel para crear procesos de innovación en distintos niveles, tanto en el diseño de la política pública a niveles regionales y departamentales, como en el proceso de escalamiento de innovación de estas empresas. En este link que te dejo acá en la presentación, calendly.com/josepolo/cesi-acopi, se pueden inscribir. Eso será el viernes 27 de 9 a 11 de la mañana. Tengo reservadas esas 2 horas. Trabajaremos 25 personas. Los que quieran aprovechar esa oportunidad, pues vamos a coger cada uno de los conceptos que hemos visto anteriormente y los vamos a desarrollar en mayor nivel de detalle y les vamos a entregar también las herramientas para que ustedes puedan construir su estrategia de escalamiento de innovación. Nuevamente, mil gracias a Acopi por esta invitación, a todos los empresarios que han asistido a este excelente evento, a los organizadores que siempre han estado muy atentos y muy pendientes de nosotros, los que hemos participado en este taller, y les deseo lo mejor de lo mejor. Mil gracias a todos por haberme escuchado. José Polo, doctor José Polo, muchas gracias, pero no se me despida porque le cuento que el tema ha causado bastante interés, entonces tenemos aquí varias preguntas, así que no se me vaya. La primera pregunta dice: en el tiempo que lleva liderando procesos de innovación empresarial, ¿qué cambios significativos ha identificado en los gerentes y talento humano de las MIPYMES? Mira, los impactos vienen por varias vías. Uno tangible, que es, además del número de innovaciones que han llegado a cambiar el mercado y que han ganado premios internacionales, que es un resultado propio de la innovación. No quiero decir que el CESI se va a poner la medalla de esto. Esto depende directamente del nivel de motivación que tengan estos gerentes y que tengan el equipo de trabajo que tienen ellos. Yo creo que hay un impacto más importante, que es cambiar estructuras organizacionales al interior de la empresa. Cada vez tenemos más gestores de innovación capacitados al interior de la empresa, pensando diferente, desarrollando procesos diferentes. Tenemos gerentes que le perdieron el miedo a contar sus ideas de innovación y que antes llegaban a una conferencia y lo primero que hacían era se acercaban y me decían: José, no cuentes lo que tú estás haciendo conmigo, te voy a pedir el favor que no le digas a nadie mi idea. Y sabía que yo le iba a contar a todo el mundo, a generar estos procesos colaborativos donde conjuntos de empresas de este marketplace de innovación que ha creado Acopi con el proyecto Iconos han empezado a generar proyectos colaborativamente que van mucho más rápido de lo que tradicionalmente se hacían. Si me pudiera poner una estrellita por un impacto causado, creo que es generar esa sinergia participativa y colaborativa con miedo nulo entre los gerentes de las empresas que nosotros hemos asesorado. Fantástico eso. Aquí tenemos otra nueva pregunta. ¿Cómo los departamentos pueden fortalecer su sistema empresarial a través del Sistema Nacional de Regalías y cómo se integra a los grupos de innovación? Hay un instrumento poderosísimo que tenemos a disposición, que es beneficios tributarios. ¿Listo? Hay una parte que es el Sistema General de Regalías en el Fondo de Ciencia y Tecnología, donde tenemos unos fondos. Estos fondos con el nuevo sistema se vuelven más participativos, es decir, hay más acceso por parte de las empresas para llegar a acceder a esos recursos, pero los tiempos son un poco más largos y dependemos de las convocatorias. Si quieren un consejo, vámonos a los beneficios tributarios. Y este nuevo instrumento, el decreto 1011 del 14 de julio del presente año, de pronto la fecha no es 14 de julio, pero estoy muy seguro que es de julio de este año, el decreto 1011, lo que nos dice es que cambió el beneficio tributario y ahora nos vamos a utilizar TIDIs. ¿Qué son los TIDIs? Son los títulos descontables de impuestos, es decir,
el gobierno, nuestro socio mayoritario, la DIAN, nos entrega un título valor que nosotros podemos canjear con otros impuestos de orden nacional o lo podemos convertir en dinero negociándolo con algún banco de primer y segundo piso. Con estos TIDIs nosotros podemos llegar a cofinanciar automáticamente cerca del 40% de nuestro proyecto de innovación. Y cuando nosotros lo hemos desarrollado de una manera estructurada y clara, respondiendo a un horizonte de innovación, a una matriz táctica, a una matriz estratégica y sobre todo orientado a nuestros clientes ideales, la probabilidad de éxito está garantizada. Entonces, ¿qué tenemos? Alta probabilidad de innovar, un sistema probado que funciona y además de eso, un beneficio tributario que nos permite cofinanciar ese proyecto de innovación sin depender de otras convocatorias, de otras fechas, de otras instituciones. Bueno, como usted sabe, el tema de innovación siempre despierta muchísimo interés dentro de las personas y nos siguen llegando preguntas al chat. De hecho, las personas que están conectadas pueden formular sus preguntas. Tenemos todavía unos minutos. Y tengo esta. En los índices de innovación a nivel mundial más importantes, ¿en qué posición identifica a Colombia y qué retos existen? ¿Qué retos tiene? Vale, aquí hay dos temas que nosotros debemos entender. Colombia puede estar en una posición medio baja de la tabla por una sencilla razón, porque nos miden en algo en que nosotros nunca hemos sido buenos y menos mal, nunca hemos sido buenos. Colombia tiene una tasa bajísima de producción de patentes, por ejemplo, pero las patentes que nosotros tenemos llegan a ser muy rentables. Y tenemos otro factor que es diferente y que no se mide en estos rankings de innovación, que es la agilidad empresarial. Además de esto, Colombia entra en una nueva senda de crecimiento donde empezamos a tener otras estructuras de cofinanciación que no tienen los países que normalmente lideran estos rankings. Empezamos a utilizar otros instrumentos financieros que nos permiten capturar una gran cantidad de recursos para acelerar ese proceso de innovación y esto nos va a ayudar a crecer de manera exponencial. ¿Qué necesitamos entender nosotros? Primero que la comparación con estos rankings no necesariamente nos conduce a políticas públicas más efectivas. Nosotros que estamos diseñando el plan de competitividad, el plan de ciencia y tecnología e innovación y los estudios prospectivos que van a ayudar a hacer crecer la competitividad del Departamento del Atlántico, le dimos un enfoque totalmente diferente. No nos centramos en hacer crecer el Producto Interno Bruto, sino nos centramos en crear vida de calidad para los ciudadanos, en crear un ecosistema de emprendimiento más activo, más colaborativo y sobre todo en generar estas sinergias que nos ayudan a aumentar la capacidad innovadora que tienen nuestros emprendedores y nuestras empresas. Realmente importante fortalecer la mentalidad emprendedora de nuestros gerentes. Bueno, y precisamente aquí hay otra pregunta que mezcla el tema de innovación, pero también con la situación que hemos vivido este año y tiene que ver con todo el tema de la pandemia, del coronavirus. Nos dicen, la pregunta indudable, ¿cómo ejecutar el proceso de innovar frente a un hecho sin precedentes como es el coronavirus que destruye cualquier economía con resultados impredecibles? Yo tengo una frase que aprendí cuando trabajaba escamando y destripando pescado para pagar mi maestría, que salía a las 3 de la mañana. Yo vivía en Hospitalet, que es una ciudad que queda al lado de Barcelona, y a las 3 de la mañana salía oliendo a pescado, pero mejor dicho, a tripas de pescado, y medio deprimido porque yo tenía la ambición de ser una persona científica, de hacer mi doctorado, etcétera, y me sentía medio frustrado en ese trabajo. Y un señor que me vio en el metro me dijo, en tiempos de crisis hay dos tipos de personas, los que lloran y los que venden pañuelos. Yo le dije que yo los vendía en 3 por 2 y desde ese día, bueno, al día siguiente renuncié a la empresa, generé la crisis, estaba en un país sin amigos, mi esposa es rusa, no hablaba español, no teníamos trabajo, mejor dicho, yo causé mi propio coronavirus con el único objetivo de obligarme a pensar diferente. Aquí hemos llegado a una estructura económica, a una crisis económica que nos obliga a cambiar la estructura. Hay que mirar este proceso no solamente con el impacto negativo que ha causado, sino como la cachetada que necesitábamos todos para realmente pensar diferente y no reinventarnos como normalmente decimos, no, yo tengo un restaurante y me reinventé porque ahora vendo a domicilio. Estás vendiendo la misma comida que vendías antes, de la misma forma que la hacías antes y con la misma calidad que la hacías antes. Simplemente que ahora la mandas con un tipo en moto. Punto. No te has reinventado nada.
Entonces es el momento ideal, porque es que no tenemos nada más ni tiempo diferente para pensar en crear unos procesos disruptivos en nuestra forma de pensar, ¿listo? En nuestra forma de entender el proceso de innovación, y estamos realmente obligados a reinventar esa estructura desde el principio. No niego que puede ser estresante y frustrante. Salir de la zona de confort es antinatural, pero estamos obligados, no tenemos de otra. Ya podemos tener 10 vacunas con el 99% de eficiencia, pero la economía mundial cambió. Y si nosotros no somos capaces de cambiar más rápidamente que la economía, vamos a desaparecer. Entiendo que ha podido causar impactos económicos negativos, pero es el momento, estamos obligados, estamos asfixiados para generar esos procesos de innovación. Bueno, doctor José Polo, muchísimas gracias por compartirnos toda esta información y bueno, ya resolvimos varias de las preguntas que nos enviaron al chat. Muchísimas gracias por acompañarnos en este cierre.